expositor. Marco, te dejo la posta. ¿Está el profesor Belinchón o no? Sí, sí, sí. Hola, Tony. Ya, te presento. La pantalla es tuya, puedes colocar tus A ver. slides mientras yo te presento. Bueno, el siguiente speaker es José Antonio Belinchón, del Departamento de Matemática de la Universidad de Atacama, Chile, y el tema es modelos de gravedad FRT, un enfoque autosimilar. Ahí está. Ahí está. Sí, genial. Bueno, pero por lo menos se ve, no está en la pantalla completa, pero No, por lo menos. se ve estupendo. Bueno, pues por favor me avisas porque yo no veo ni el reloj, así que cuando me pase, pues me cortas y ya está. Bueno, mi nombre es José Antonio y antes de nada quisiera agradecer a los organizadores su amable invitación para participar en este COMCA, que para mí es el primero, y es un honor para mí. Entonces, bueno, me gustaría hablar sobre modelos de gravedad FR y cómo tratar estos modelos mediante un enfoque autosimilar, ¿no? Ahora no puedo pasar la página. Ahora, entonces voy a empezar la charla, que espero que sea bastante breve, introduciendo el problema, que son planteando las ecuaciones del modelo FRT. Voy a hablar de cómo obtener ciertas de soluciones. En este caso nos vamos a restringir a hablar de soluciones autosimilares y las soluciones las vamos a obtener mediante la técnica de los colineadores de materia. Y una vez que he planteado todo el problema y el método que voy a utilizar, pues enunciaré los teoremas principales a los que hemos llegado y, vamos, muy brevemente pondré un ejemplo porque este ya es más de contenido físico, así que empecemos. Estos modelos fueron formulados por Jarkov y colaboradores alrededor de los años 2011, ¿no? Es una modificación de las ecuaciones del campo gravitatorio en la que incorporan variaciones sobre la curvatura escalar e introducen el acoplamiento de la traza del tensor densidad-energía, ¿no? Esta parte gobernaría toda la modificación sobre la curvatura escalar y esta otra sobre el tensor densidad-energía. Y esta es la ecuación de conservación que, como pueden observar, pues no es igual a cero, lo cual no es en principio un inconveniente, aunque sí que da bastantes problemas, ¿no? Luego, la notación que se utiliza, esta función θ, viene definida a través del lagrangiano que define el campo de materia, y para simplificar todos los cálculos y toda la presentación, no me voy a restringir nada más que a un fluido perfecto, que el lagrangiano viene descrito por la presión, y por lo tanto la función θ colapsa esta función bastante sencilla. Esta es la expresión habitual del tensor de tensión de energía del campo de materia, su traza, y aquí he puesto la ecuación de estado, pero esta ecuación de estado hasta la vamos a poder deducir mediante el enfoque que vamos a ir siguiendo. La cuestión es, esta función es completamente indeterminada, ¿no? Entonces, uno a priori tiene que empezar a hacer hipótesis sobre su comportamiento, ¿no? Si va a ser, las variables están separadas, están acopladas, en fin. Entonces, como no se sabe mucho acerca de la física, y sobre todo de la física del modelo, y sobre todo de la física de estado aplicada a cosmología, de cuáles son las condiciones iniciales en el Very Early Universe, entonces, un método para determinarlas es el que hemos pensado aquí mediante el método de simetrías, ¿no? Hemos estudiado dos casos, básicamente, bastante sencillos, en el que la función f la podemos descomponer como suma de una cierta función de la curvatura escalar más otra función que es la traza del tensor tensión-energía. Y este otro caso, en el que el campo de materia está acoplado a la curvatura, ¿no? Entonces, para dichos casos, las ecuaciones se simplifican un poquitín
y adquieren esta expresión. Pero el problema es que siguen siendo funciones indeterminadas y queremos exactamente ver qué forma pueden adquirir estas funciones para que las ecuaciones de campo sean integrables. Y en el mejor de los casos, pues obtener soluciones exactas que permitan pues, hacer predicciones, ¿no? Y retrodecir el pasado y predecir el futuro de la evolución del universo. Esta teoría se ha aplicado ya, a pesar de que tiene 10 años, se ha aplicado a, bueno, a objetos compactos, la astrofísica, y la verdad es que tiene bastantes aplicaciones. Bueno, entonces, para calcular estas funciones, vamos a utilizar métodos de simetrías y de entre todos los métodos de simetrías podemos saber geométricas. Nosotros nos vamos a restringir a esta de autosimilaridad y la vamos a utilizar para calcular los colineadores de materia, pero también podríamos haber utilizado técnicas de grupos de Lie para estudiar las ecuaciones diferenciales que se plantean en las ecuaciones de campo, o simetrías Nether, ¿no? Y dentro de este conjunto de simetrías Nether, pues empezar a estudiar la invariancia del lagrangiano, la invariancia de la acción, o simetrías Cartan, Hoffman, en fin, hay una gama impresionante de tipos de simetrías, ¿no? Aquí esta es todavía mucho más larga. Entonces, nos vamos a ceñir nada más que al concepto de autosimilaridad, ¿no? Para recordarles o ubicarlos un poquitín qué significa esto de la autosimilaridad en este contexto de espacios-tiempo, viene caracterizada por la existencia de cierto campo que vamos a denominar homotético, y lo denoto por la letra H, que verifica esta ecuación. Aquí la L es la derivada de Lie y la G es la métrica. Si esta constante alfa es cero, pues uno obtiene los Killing habituales, ¿no? Que son con los que se componen la métrica, ¿no? Ahora, lo importante de la existencia de estos campos para determinadas métricas, no toda métrica es autosimilar, es que los factores de escala que aparecen en las métricas van a seguir una ley de tipo potencia. Esto es verdad para cualquier métrica que sea homogénea, es decir, los que están caracterizados por los grupos de simetrías, el G6, el G4, el G3 y el Minkowski-Sachs, ¿no? Pero esto no es verdad, por ejemplo, para métricas inhomogéneas, en las que los factores de escala pues, pueden obtener, a pesar de ser autosimilares, pero no seguir una ley de potencias tan simple, ¿no? Entonces, aquí lo importante es que este campo me va a determinar la geometría del modelo, independientemente de la métrica que emplee, y voy a obtener restricciones sobre estos factores, ¿no? Ahora, desde el punto de vista físico y matemático, la importancia de estas soluciones es que cuando las estudiamos desde el punto de vista de los sistemas dinámicos, dichas soluciones siempre corresponden a puntos críticos del sistema dinámico, ¿no? Y por lo tanto, me van a estar describiendo comportamientos asintóticos de soluciones mucho más complejas, y de hecho esto ha jugado un papel fundamental para entender la dinámica de los modelos de Bianchi, ¿no? Bueno, aquí pongo unos ejemplos muy tontitos de cómo se calcula, por ejemplo, para una métrica Friedman, esta es un G6, el campo homotético vendría descrito por este campo. Este no es el campo más general. Se pueden hacer aquí intervenir todos los Killing y obtener un campo más general, pero lo fundamental es que para determinar el factor de escala, lo único que es importante es este término del campo. El resto es todo lo que me induce una simetría de escala o una homotecia. O, por ejemplo, para un Bianchi 2, que tiene esta pinta la métrica, se pueden obtener otras parametrizaciones. El campo homotético, que no es el más general, pero puede ser este, vuelve a tener la primera componente, la temporal, nada más que t parcial de t, y el resto es la simetría de escala. Y esto es suficiente para determinar que el factor de escala, que en este caso aparecen 3, sean de esta forma, siguen una ley tipo potencias, ¿no? Pero bajo esta constraint para las constantes que aparecen. Y por lo tanto, los teoremas que hemos llegado a formular van a ser válidos para cualquier métrica autosimilar y homogénea. Ya digo que en el caso de los modelos inhomogéneos, están caracterizados por los grupos G3, o un G3 que no actúa transitivamente sobre la variedad,
pues la situación es un poco más delicada. Pero la idea va a ser la misma, lo único que va a cambiar es la táctica y el cálculo. Bueno, en general, un colineador es un campo vectorial que anula cierto objeto geométrico. Y en particular aquí vamos a llamar colineador de materia aquel campo que anula el tensor tensión-energía, en este caso efectivo, para distinguirlo del campo de materia estricto, ¿no? Pues esto implica que el flujo es igual al propio tensor. Podemos hablar de colineadores de curvatura, colineadores del tensor de Weil, en fin, de cualquier objeto geométrico. Bueno, ahora lo interesante para nosotros no es estudiar el álgebra de estos campos, sino apoyarnos en el hecho de que los Killing y los campos homotéticos son colineadores. Entonces, utilizar este hecho para determinar las relaciones funcionales que nos van a permitir obtener el comportamiento exacto de las funciones incógnitas que les había mencionado en la introducción del problema. Bueno, entonces, por ejemplo, para un fluido perfecto, un campo y una métrica tipo Friedman, el campo homotético adquiriría esta forma, donde la función V1 es la densidad de energía, H es el parámetro de Hubble, y si nos damos cuenta que si la densidad de energía sigue esta ley, esto se obtiene a través de la ley de conservación, entonces V1 toma el valor de T y por lo tanto el campo homotético coincide con el colineador de materia. Pero como ejemplo para aclarar. Aquí lo importante es que mi campo homotético, me va a determinar completamente la geometría del modelo, independientemente de la métrica que esté utilizando, y a su vez me va a permitir obtener las relaciones funcionales entre todas las magnitudes físicas, incluso las ecuaciones de estado compatibles con las soluciones autosimilares. Bueno, entonces, ya para terminar esta pequeñísima introducción al mundo de las simetrías, para ver la relación que existe entre las simetrías Nether, Killing y homotéticas, esta primera ecuación me determina los Killing, la segunda me determina las simetrías homotéticas y esta otra ecuación es la que me determina las simetrías Nether, ¿no? Aquí el X1, siguiendo la notación de la teoría de grupos de Lie, es la primera fórmula de prolongación, ¿no? Entonces, para dada una métrica genérica, la voy a escribir mediante su forma lagrangiana y le voy a definir dos campos, X e Y, de esta forma, y lo que se ve es que el álgebra de los Killing es una subálgebra de los campos homotéticos y esta, a su vez, es una subálgebra de los campos de Nether, ¿no? Así que si uno quiere hilar muy fino, se va a calcular las simetrías Nether y obtendría las soluciones homotéticas y todos los Killing. Pero tiene un precio, claro. Esto es mucho más complicado que calcular estas cositas de aquí intermedias, ¿no? Y en este caso, para este modelo, esta solución, este método es suficiente. En otros casos en los que he estudiado, en teoría de cuerdas, pues me ha tocado llegar hasta este paso para, digamos, que hilar fino. Bueno, entonces, dos teoremitas básicos, ¿no? En el que sentido decir que todo Killing es Nether, pero el inverso en general no lo es, y que todo campo homotético está asociado a un Nether y viceversa, ¿no? Es decir, que si yo tengo un campo de Nether que se puede escribir de esta forma, necesariamente mi campo X va a ser homotético. Existen luego muchas formas de caracterizar los campos homotéticos, ¿no? Pero ya son de forma muy sofisticada y requieren, digamos que, demasiado esfuerzo para calcularlo, ¿no? Por ejemplo, un campo que sea a su vez colineador de materia y colineador del tensor de Weil necesariamente tiene que ser un campo homotético, pero como digo, eso ya es sacar demasiado punta al lápiz. En fin, entonces nuestros resultados, modestos resultados, consisten en partir de esta hipótesis de ver que estas funciones están así separadas y vamos a determinarlas exactamente la forma que pueden adquirir
para que las ecuaciones de campo por lo menos admitan una solución autosimilar. Pueden admitir más soluciones, pero si determinamos esta forma, vamos a garantizar que por lo menos van a existir soluciones autosimilares que tienen importancia física, como les mencionaba antes, porque, no solo porque sean los puntos críticos del sistema dinámico, sino porque normalmente estos tipos de soluciones tienen sentido físico. Bueno, pues el teorema que hemos formulado es que estas ecuaciones de campo admiten soluciones autosimilares si la f1, mi función f1, es una función de la curvatura escalar elevada a la n, y la f2 es una función lineal en t. Esto recuerdo que es la traza del tensor tensión-energía. Y como corolario, que parece un corolario estúpido, lo hemos recalcado así, porque esta es, obviamente, cuando uno pone n igual a 1, tiene esta fórmula. Este es el modelo que propusieron los autores para chequear la teoría, ¿no? Entonces, le quería hacer ver a Jarko, uno de los autores, ¿no?, que de esta forma se podía generalizar e incorporar toda la teoría de los modelos FR. Se puede generalizar de esta forma tan sencilla. Bueno, básicamente la idea de la demostración, que es muy sencilla. O sea, aquí la idea subyacente es coger un campo homotético, que este es válido para cualquier métrica homogénea, y calcular la derivada de I. En esto consiste la demostración. El resto es una pesadilla de cálculos, en el sentido de decir que de esta ecuación me sale un sistema de 10 ecuaciones y tengo que empezar a jugar entre ellas pues para obtener una ecuación diferencial e integrarla con respecto de R. Y de esta forma obtengo que la F1 es efectivamente R elevado a la N. No tiene más misterio que ese, y salvo hacer ver que uno no se pierde por el camino, por las ecuaciones que salen, ¿no? El resto es chequear que efectivamente que ese resultado es bueno, y es necesario chequearlo, porque por ejemplo en la teoría de Branas, para demostrar que no admite soluciones autosimilares, pues hay que llegar hasta el final de la demostración y no conformarse con los pasos intermedios, ¿no? Y entonces aquí lo único que hacemos es comprobar que el resto de la ecuación también lo verifica. Efectivamente, calculamos la derivada del I de los términos del tensor y llegamos a la misma conclusión. Una vez que ya hemos calculado la F1, he empezado por calcular la F1 porque aquí me aparece F2 acoplada a F1. Entonces es más fácil resolver F1 y luego resolver la F2 por separado. Pues coger el resto del tensor tensión-energía, volver a calcular la derivada del I y seguir el método, ir eliminando ecuaciones que ya conocemos la solución, y llegar a ver que la traza se tiene que comportar así con respecto al tiempo, y de aquí obtener que la F2 es necesariamente una constante multiplicada por la traza. Así que, en resumen, para esta primera hipótesis de trabajo, entonces determinamos que la F1 es la curvatura escalar elevada a una potencia n, que habrá que determinar, y que el tensor tensión-energía entra de forma lineal, no como una potencia. La curvatura escalar siempre se va a comportar como t a la menos 2, los factores de escala como t elevado a una potencia. También se deduce la forma que tiene que tener la ecuación de estado, porque esto es compatible, y además es la única forma compatible con la solución autosimilar, y la traza del tensor de tensión-energía, por lo tanto, adquiere esta forma. Bueno, para la segunda la segunda hipótesis que hemos utilizado es un poco más completa. Hemos supuesto que esta función la podemos expresar como suma de funciones y producto otra vez del FR por el FP. El resultado que hemos obtenido es que si hacemos esto, las ecuaciones de campo entonces van a admitir soluciones autosimilares si el F1 y F2 y F3 adquieren esta forma, R elevado a n, más la curvatura otra vez escalar elevada a cierta potencia por la traza elevada a cierta potencia. Y aquí no hay ninguna restricción ni para ni la L ni la M.
Nada, pero simplemente observar que cuando L es igual a 1, entonces uno obtiene la hipótesis anterior. O sea que la hipótesis anterior estaría aquí contenida. La demostración es exactamente la misma, pero un poco más larga, porque aparecen más funciones y hay que desacoplarlas y empezar a jugar ahí para expresarlo todo en función de R, T, en fin. Pero sí que hemos obtenido dos colorarios un poco más interesantes, en el sentido de decir que en el caso n igual a 1, sigue incorporando la teoría FR, con esta potencia a la m, pero aquí m y l sí que tienen que verificar esta restricción, no están libres. Aquí sí, aquí puede ser cualquiera, pero aquí están sujetas por este constraint, ¿no? Y en el último caso, en el que el tensor tensión-energía está acoplado a la cuadratura escalar, estamos eliminando este término de las ecuaciones, están sujetas a esta otra condición, donde esta X es el comportamiento de la traza del tensor tensión-energía. El caso interesante aquí a estudiar es cuando X es igual a 2, que aparecería una relación M más L igual a 1, pero con esta nueva relación. Bueno, esos son como los resultados básicos que hemos obtenido, y en el resto del trabajo pues nos hemos dedicado a estudiar cómo obtener la solución exacta al modelo. De momento lo único que hemos hecho ha sido determinar la forma funcional que tienen esas funciones incógnitas, al igual que de todas las magnitudes físicas que intervienen en el problema, ¿no? Pero ahora queda calcular la solución exacta. ¿Y por qué es necesario llegar hasta el final en estos pasos? Porque en alguna ocasión me he encontrado con la desagradable sorpresa de calcular las relaciones funcionales, y luego te pones a calcular la solución y aparecen cosas muy extrañas, ¿no? Me pasó en teoría de cuerdas. Y para chequear si esta vez el método era efectivo o no, pues digo que en este caso sí el método autosimilar es efectivo, entonces hay que determinar la forma exacta de los parámetros A1, el ρ0 y todo eso. Como estos teoremas están planteados para soluciones homogéneas, sabemos perfectamente que el sistema nuestras ecuaciones de campo van a colapsar a un sistema algebraico. Entonces, reescribimos por consideraciones físicas las ecuaciones de esta otra forma, introducimos aquí un término, como si fuera una constante gravitatoria variable, y este término del T efectivo, como si se comportase como una constante cosmológica, pero dinámica, ¿no? Esto es lo más parecido al modelo estándar. Bueno, entonces imponemos la métrica, imponemos el modelo de materia, las ecuaciones de campo resultante. Ahora tenemos en cuenta el primer teorema, en el que está dada la geometría y la forma que tiene que tener cada una de las magnitudes físicas. Sustituimos en las ecuaciones y la solución más general que hemos obtenido para el factor de escala es esta expresión, y para la densidad de energía otra esta expresión. Nada, simplemente notar que aquí cuando lambda es igual a 0 y n es igual a 1, pues la solución efectivamente colapsa a la del modelo estándar, con lo cual estamos reproduciendo pues, todas las teorías gravitatorias, desde el modelo estándar, modelo, al hacer variar aquí la n, incorporamos las FR, y con el lambda distinto de 0 estamos incorporando este término. Bueno, y cómo se comporta la constante G, constante entre comillas, para un n distinto de 1, pues esto necesariamente pues varía, ¿no? Y en el caso estándar pues se hace constante. No voy a entrar más en el análisis de la solución física, ¿no? Sino que quería resaltar cómo estos métodos de simetría pues, nos han ayudado a resolver primero el problema, ¿no? Y generalizarlo y formalizarlo, ¿no? La propuesta de estos autores, ¿no? Utilizando sencillamente la técnica de autosimilaridad, ¿no? Los resultados que
que hemos propuesto aquí, como repito, son solo válidos para la métrica Friedman, que es un G6, todos los Bianchis localmente rotacionales, relacionados con los G4, el Cantorski-Sachs, que pertenecería también a esta categoría, y todos los Bianchis, ¿no? Entonces, utilizando el campo homotético, hemos sido capaces de determinar todas las formas posibles de las funciones f sub i, igual que todas las magnitudes físicas, pero que sean compatibles con las soluciones autosimilares. O sea, estos resultados son más generales y pueden obtener otro tipo de soluciones, pero por lo menos garantizamos de que el modelo sí que va a tener una solución, ¿no? Y la táctica nos evita fijar condiciones iniciales muy poco conocidas o mal establecidas, ¿no? Así que muchas gracias por su atención. Estamos en el tiempo ya. Sí, ya he terminado. Muchas gracias por su atención. Y nada, cualquier pregunta que quieran hacerme. Consultas, preguntas, comentarios. Voy a dejar... No, yo no veo nada, ¿eh? No, yo te veo. Porque es que no me deja, ¿no? O sea, tengo que dejar de presentar para volver otra vez a la pantalla, por lo que veo aquí. Sí. De todas maneras, yo tengo una consulta más bien de ignorancia. ¿Cuál es el motivo por el que tienen que introducir modificaciones en relatividad? Mira, básicamente, aquí, el modelo estándar, este es el tensor de Einstein, esta es la constante de Newton, aquí, pero constante. Este es tu campo de materia y aquí estaría la constante cosmológica. Bueno, así a grandísimos rasgos, no explica ya casi nada. A medida que se han ido refinando las observaciones, el modelo no explica nada. Entonces, para intentar que el modelo sobreviva, pues se tiene que introducir el concepto de materia oscura, energía oscura, en fin. Bueno, sobre este tipo de materia o energía no se conoce absolutamente nada, ¿no? O sea, se supone que existe y además que domina la dinámica del universo. Entonces, para no tener que recurrir a algo desconocido, se modifican las teorías para poder explicar todo aquello que no puede explicar el modelo estándar. Principalmente, y es lo que está ahora trabajando la gente, es cómo se explica la aceleración expansiva que tiene el universo, ¿no? Entonces, esta es una propuesta más, en la que sí que se consigue explicar esa aceleración sin tener que recurrir a algo desconocido como la materia oscura, de la cual no se tiene ni idea de la física que gobierna a susodicha materia. Entonces, tú puedes explicar un montón de cosas desde el punto de vista teórico sin tener que recurrir a algo misterioso. Y propuestas de estas empezaron con, bueno, pues por ejemplo, todas las teorías tensoescalares, los modelos FR, que estarían gobernados por estos términos, sobre hacer que la curvatura escalar no intervenga de forma lineal en las ecuaciones, sino de forma no lineal. Normalmente aparece como un término de R al cuadrado o si nos dejamos llevar por los resultados de la teoría de Nether, pues sería 3 medios. Pero ese resultado solo vale para modelos de vacío, no con campos de materia. Pero está en torno al 2, al 3,5, esos valores, ¿no? Entonces, se pueden, digamos, que explicar, no vas a explicarlo todo porque arreglas una cosa y estropeas la otra, pero introduciendo modificaciones simplemente geométricas, uno es capaz de explicar muchas de las cosas que el modelo estándar ya no es capaz de explicar. Sí, una pregunta, pero eventualmente, si se tratara de partículas, eventualmente podría recuperar la teoría estándar su lugar previo o eso ya es imposible. No, o sea, en esta solución, si yo fijo n igual a 1, que es el caso estándar, y lambda igual a 0, recupero la solución estándar.
Ujú. O sea, por eso digo que el resultado nos salió bastante bonito, en el sentido de decir que uno recupera la solución estándar. Hay Y más para el RO0 también se recupera, o sea, se recupera la solución del modelo estándar completamente. O sea, ya digo que incluso si uno pone aquí n igual a 1 y obtiene exactamente la G constante. Ujú. Hay más consultas, comentarios. ¿No? Agradecemos ahora al expositor su charla con algún lejano Muchísimas aplauso. gracias. Y un placer. No, te damos muchas gracias por haber participado.